Hola, ¿cómo están? Como esta capacitación está enfocada al sector mm, educativo, pero dentro de este sector hablamos de que hay seres humanos eh, que comparten ideas, tanto estudiantes como docentes. Eh, es importante comprender que la docencia eh, quizás en los aspectos actuales no ha sido vista o no ha sido revestida y vista de la importancia que tiene dentro de la evolución de la humanidad. Cuando estamos en este conocimiento espiritual, eh, nos vamos o encontramos unos contextos que apoyan eh, este trabajo docente, este trabajo de la educación a un nivel mucho más alto. Cuando nosotros vamos a ver el libro de las leyes espirituales de Vincent Guillén, que también está compuesto por preguntas y por temas, hay una pregunta que dice así: ¿en qué se trabaja? ¿En qué trabaja la gente si es que trabaja? Voy a contextualizar la pregunta. Cuando nosotros comprendemos, entendemos que el espíritu viene a una vida material a experimentar y a conocerse a sí mismo para poder encontrar esas estrategias de evolución, se nos enuncia que esta evolución es infinita. Y en esta evolución infinita del conocimiento eh, vamos a comprender que existen diferentes niveles de civilizaciones, que quiere decir que nosotros como planeta Tierra estamos en un nivel todavía muy básico, dirigido por la biología, dirigido por la materia, pero en aquellos o en aquellas civilizaciones que ya han pasado por estos estadios, que ya han tenido, digamos, este camino recorrido, en estos mundos encontramos que la educación es uno de los ejes centrales de la evolución del espíritu. Pero no solamente la educación desde el punto de vista racional, que también está inmerso, o sea, no se aleja, sino también de este conocimiento de sí mismo, de cómo comportarme y cómo la congruencia de estos dos conjuntos del mismo gran conjunto que es el ser humano, el mismo conjunto que es el universo, pues realmente se engranan para una evolución. Entonces, cuando encontramos la pregunta en qué trabaja la gente, si es que trabaja, hace la referencia a estos mundos elevados donde existen ya unos pensamientos y unos sentimientos y una evolución mucho más alta. La respuesta que vemos aquí es: mayoritariamente en estos mundos elevados trabajan en educación, en educación e investigación científica y tecnológica para el bien común, para mejorar al máximo el nivel de vida de todos los habitantes en todos los ámbitos, con el objetivo de promover la evolución espiritual individual y colectiva. Cuando nosotros vemos esta respuesta, les aliento a que todo proceso académico, a que toda formación como docentes, sean desde la docencia enfocada dentro de la academia, pero también la docencia como jefes, la docencia como padres, la docencia como amigos, porque todos estamos enseñando y aprendiendo a la misma vez. Debemos entender que en estos niveles superiores
de civilizaciones que han pasado por aquí ya, pues la esencia principal es la educación. Y que el docente, en calidad profesional, práctica de su vocación, tiene una gran responsabilidad actual, pero podemos vislumbrar, podemos inferir, podemos reflexionar que esta vocación es sagrada. Sagrada por la misma humildad que ella merece ante la grandeza de un creador. Entonces, la mayoría de estos seres evolucionados trabajan en educación, investigación científica y tecnológica. ¿Qué quiere decir? Que en estos niveles, estas tres ramas que aquí pueden estar separadas o equidistantes unas de la otra o muy separadas, allá son uno solo. ¿Para qué? Para el bien común, para mejorar el bienestar de los habitantes y promover, como dice aquí, la evolución espiritual y colectiva. Entonces, el docente es clave. Vamos a ver una pregunta del libro de los espíritus. Vamos a coger solamente un fragmento escrito por Allan Kardec. Aquí estoy colocando las iniciales. Y la pregunta dice, ¿cuál es el medio de destruir el egoísmo? Voy a leerlo textualmente. Por lo demás, no se conseguirá nada si no se extirpa el mal de raíz. Es decir, por medio de la educación, por medio de la educación. Pero no se trata de esa educación que tiende a formar hombres instruidos solamente, sino de la que tiende a formar hombres de bien. Lo que habíamos hablado, hay una instrucción, hay hombres instruidos, que es lo que vemos en esta realidad, digamos en esta época, pero que esa capacidad intelectual para reflexionar y tomar decisiones sobre un conocimiento disciplinar duro, por sí solo no va a llegar a impactar positivamente a la persona y al colectivo que lo rodea, si no se tiende a formar hombres de bien a través de la educación. Punto. Seguido. La educación bien entendida es la clave del progreso moral. Cuando se conozca el arte de orientar los caracteres, así como se conoce el de orientar la inteligencia, se los podrá enderezar, como se hace con las plantas jóvenes. No obstante, ese arte requiere mucho tacto, mucha experiencia y una observación profunda. Es un grave error creer que solo basta tener la ciencia para ejercerlo con provecho. Volvemos a sentar las bases que los docentes tenemos una responsabilidad, primero con nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos, amarnos a nosotros mismos para poder irradiar este conocimiento y este amor hacia los demás. Cuando se enuncia, cuando se conozca el arte de orientar los caracteres, a eso nos estamos refiriendo fundamentalmente en este curso. A aprender a interpretar esos caracteres personales, a sentar las bases de donde nosotros estamos situados, tanto dentro de las virtudes como de aquellas falencias o puntos de oportunidad, que me gusta mejor llamar puntos de oportunidad o áreas de oportunidad, para, digamos, hablar en el mismo idioma. Virtudes, fortalezas, pero esos defectos los vamos a empezar a llamar áreas de oportunidad. Cuando el docente conozca la forma de orientar estos caracteres en los alumnos, ¿sí? Y no solamente
bajo la perspectiva única de la inteligencia, se podrá enderezar las plantas jóvenes. Quiere decir que vamos a empezar a evolucionar. No obstante, esto requiere mucho tacto. Claro que requiere mucho tacto. ¿Por qué? Porque para hablarle al otro de forma honesta, esta honestidad tiene que estar anudada al amor, a la bondad, a una mirada empática y no a la señalización o a la acusación o al juzgamiento. Hay que hacerlo con tacto, pero el tacto va amarrado de forma natural al amor. Quiere decir que si yo empiezo a dar amor es porque yo me empiezo a conocer. Por lo tanto, es natural que yo pueda ofrecer con ese tacto de amor hacia las demás personas, en este caso nuestros estudiantes. Dice, mucha experiencia y una observación profunda. Bueno, para eso tenemos el marco educativo de trabajo EduScrum, donde vamos a empezar a movilizar, a hacer práctico, ¿sí? A hacer práctico esta experiencia y aprender a observar. Momento que actualmente el docente no ha podido desempeñar por todas estas tareas de alguna forma operativas que restan tiempo al eje principal o al propósito principal de la enseñanza, que es la observación de los caracteres tanto personales como de nuestros alumnos para nosotros poder aprender de nosotros mismos, pero también enseñarle a ellos a aprender de ellos mismos. Entonces, pues, como vemos, hay mucha correlación. Ahora vamos a mirarlo desde el punto de vista de la mística judía. Discúlpenme si el video está muy largo, pero es que, o sea, hay mucha información útil para nuestro beneficio y para nuestro cambio. Dice, en el libro Sot 22 de Mario Saban, aquella persona que les comenté que es un místico judío que actualmente tiene escrito alrededor de 22 libros y cuenta con 6 doctorados y en este momento está estudiando un 7º doctorado. Y dice esta frase o este párrafo dentro del libro. Y este es uno de los principales problemas en la educación del niño. El aprendizaje del valor del esfuerzo por conseguir algo. Sobre todo, la modificación sustancial de su conducta, estamos hablando de caracteres, de comportamientos, la modificación sustancial de su conducta para lograr el equilibrio personal, ya que hay una frase clave, equilibrio. En realidad, debemos pensar que la educación debería incorporar elementos de conciencia para lograr el equilibrio personal desde pequeños. No es posible estudiar cuestiones externas a nuestra personalidad sin lograr comprendernos a nosotros mismos. La educación actual está basada en la acumulación de información, pero no en la síntesis real entre la experiencia cotidiana y el sentir interno de cada persona. Bueno, aquí en esta frase tenemos mucha tela por donde cortar, ¿no? Esta parte donde dice el aprendizaje del valor del esfuerzo de conseguir algo es importante, ya que debido a esta visual material finita, que quiere decir que hay que conseguir una cantidad de materia fuera de los límites de la necesidad, de una necesidad equilibrada, en la adquisición fuera de estos límites, normalmente se acuñan a un tiempo menor. Quiere decir que se tienen que conseguir las cosas de forma fácil, sin un esfuerzo. Y cuando este concepto de que todo es fácil, vienen los problemas.
vienen los problemas. Entonces, el niño, el docente, el estudiante, nosotros mismos, a través del conocimiento espiritual, vamos a comprender por qué todo requiere un trabajo y por qué requiere un esfuerzo. Pero en esencial, porque sin trabajo y sin esfuerzo no hay mérito. Y cuando no hay mérito, no hay satisfacción, no hay alegría. Podemos conseguir cosas rápidas y podemos disfrutar instantáneamente de esas cosas rápidas. Pero como no se consiguieron a través del mérito del trabajo y el esfuerzo, se vuelve un vacío mucho más grande. Disculpen el ruido. En realidad, debemos pensar que la educación debería incorporar elementos de conciencia. Elementos de conciencia, estamos volviendo a ratificar estos conocimientos, estos parámetros o de comportamiento o de carácter de la persona. La educación actual está basada en la acumulación de información, no más, ¿sí? Pero no en la síntesis real de la experiencia cotidiana, que a través de EduScrum podemos hacer eso. Poder comprender la experiencia cotidiana y sentir y el sentir interno de cada persona. Cuando estamos en el Scrum podemos sentirnos a nosotros mismos porque nos vamos a ver retados a nuevas situaciones, pero también los alumnos van a empezar a interactuar entre ellos mismos y se van a sentir retados. Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Disculpen si el video es muy largo, pero hay que darle un contexto científico y un contexto espiritual que, como les dije, no son distantes. La única distancia entre ellos dos es el desconocimiento de todos. Nos vemos en el siguiente capítulo.